El título básicamente consiste en esto, ¿no? Karl Popper, algunos problemas metodológicos en el análisis de los fenómenos históricos y sociales. Ya es un tema denso, ¿no? Ya suena como, ¿qué es esto? Análisis de los fenómenos históricos y sociales, ya. Hasta ahí todo más o menos bien. Pero cuando nos metemos al problema de las cuestiones metodológicas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cómo nos aproximamos al análisis de esos fenómenos, ¿no? Es decir, mediante qué camino. Método en griego significa seguir un camino, hodos, ¿no? Seguir un camino, ¿ya? O sea, un método es un camino. ¿Con qué camino o qué camino vamos a seguir para analizar los fenómenos sociales y políticos? Ese es el problema de esta charla. Karl Popper se lo conoce fundamentalmente porque es un filósofo de la ciencia, sobre todo, ¿no? Tiene una grandísima reputación en el mundo filosófico, ¿no es cierto?, y de las ciencias por su análisis, ¿cierto?, de los procesos mediante los cuales la ciencia se desarrolla, ¿ya? Es probablemente el gran filósofo de la ciencia del siglo XX, ¿no? Hay quienes agregan después a Kuhn, Lakatos y otros, pero Popper es sin duda el gran filósofo de la ciencia del siglo XX. Ahora, no solo desarrolló filosofía de la ciencia, ¿no?, su expertise en esa área, sino que también desarrolló la filosofía política y la sociología. Pero hay dos obras fundamentalmente en donde Popper desarrolla esto. En el resto de sus publicaciones son la mayoría solamente de filosofía de la ciencia. ¿Cuáles son estas dos publicaciones? De 1944, La miseria del historicismo. Ya podremos profundizar un poquito más sobre esa obra. En La miseria del historicismo, una obra breve, 150 páginas. De hecho, se publicó como 3 artículos en una revista académica que se llamaba Económica, que está asociada a la London School of Economics, ¿ya?, en los años 44 y 45. Y al mismo tiempo, el año 45, Popper publicó La sociedad abierta y sus enemigos. Esa es una obra bastante más célebre, bastante más conocida, un volumen de 800 páginas. ¿Ya? Es una obra bien, bien densa. La Segunda Guerra Mundial y su llegada, la llegada de Popper desde Nueva Zelanda, Popper, ¿no es cierto?, es austriaco, vienés, pero tuvo que huir producto, ¿cierto?, del nacionalsocialismo, se va a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda está unos años y luego emigra a Inglaterra y se va contratado a la London School of Economics, ¿ya? En donde se encontraba Hayek. Si bien Popper y Hayek no eran amigos de infancia, no se conocían hasta más adultos, cuando llegó Popper a la London School of Economics, ahí estaba ya Hayek y establecieron una muy cercana relación profesional. Estos eventos los menciono porque fueron decisivos para entender su giro, el giro de Popper desde la filosofía de la ciencia. La obra por la que Popper es más conocido en el mundo no es ninguna de estas dos. Es esta, La lógica de la investigación científica, de 1935. Esa es la obra capital de Popper, digámoslo así, porque es su obra que marca un hito en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Es una obra que es ineludible para cualquier persona que estudie el problema de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Entonces este giro se produce justamente, este giro hacia el estudio de los problemas sociales, políticos, se produce cuando Popper llega a la London School of Economics y, por supuesto, un poco antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que este fenómeno histórico tiene una repercusión sobre su pensamiento. Él está pensando en otras cosas, ¿no es cierto?, en cosas bastante más teóricas, abstractas, como es el problema de la filosofía de la ciencia, y repentinamente él comienza a pensar en los problemas sociales, ¿no? Evidentemente, la guerra tiene una influencia muy grande en su giro, en su pensamiento. El análisis social y político popperiano
se plantea en la línea con su teoría epistemológica falsacionista. Ya vamos a entrar un poquito en esto. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo acá es que en este giro hacia la filosofía política, hacia la sociología incluso, no es que Popper abandone o cambie su pensamiento, ¿no? Sino que él proyecta su comprensión epistemológica, ¿ya? O sea, su noción respecto del conocimiento, de la ciencia, se sigue en la misma línea su reflexión política y social. Esta teoría epistemológica falsacionista es crítica del inductivismo. Aquí nos estamos metiendo en cuestiones bien técnicas, voy a ver si lo puedo explicar muy rápido. Es crítica del verificacionismo, es crítica del positivismo también, tanto en su versión tradicional como en la versión lógica. Voy a intentar explicar esto, aunque es bastante árido técnico, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es como una especie de chino, de trabalengua, ¿no? Ok. Básicamente, Popper dice, la ciencia hasta el día de hoy ha avanzado no mediante el inductivismo. El inductivismo, la inducción, básicamente era la noción baconiana clásica del proceso de conocimiento científico. Es decir, yo conozco una situación empírica concreta que se repite muchas veces y luego establezco una ley general para todos esos fenómenos. ¿Ya? El ejemplo que pone Popper, bueno, es yo veo un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 3 cisnes blancos, 1000 cisnes blancos. Después digo, todos los cisnes son blancos. Pero eso, evidentemente, en términos lógicos, no es exacto. La inducción tiene un problema, porque basta que aparezca un cisne que no sea blanco para que se me caiga mi proposición. Todos los cisnes son blancos. Por lo tanto, la inducción tiene una pata coja. Popper dice, eso no puede ser, la ciencia no avanza así. La ciencia avanza cuando se da cuenta que su enunciado, que su proposición, que su teoría es falsa. Cuando yo me doy cuenta de que hay un cisne negro, entonces tengo que cambiar mi enunciado, mi propuesta y mis teorías. Ya no puedo decir todos los cisnes son blancos. Tengo que decir todos los cisnes son blancos excepto uno, por ejemplo. Una proposición auxiliar, que me ayude, que me salve. ¿Ya? Así avanza la ciencia, dice Popper. Por lo tanto, es crítico del inductivismo. El inductivismo, si yo observo este fenómeno una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, eso no significa que vaya a repetirse tal cual, o que yo pueda decir, todos los fenómenos van a producirse de esta forma. Menos aún en el análisis social y político. ¿No? Es crítico del verificacionismo, ¿no? El verificacionismo clásico, primo hermano del inductivismo, es básicamente la idea de que yo la teoría la tengo que verificar en la realidad empírica. Es decir, yo genero una teoría, todos los cisnes son blancos, entonces tengo que ponerme a investigar todos los cisnes para ver que efectivamente todos sean blancos. Popper dice, eso no hace avanzar la ciencia. Cuando la ciencia avanza es cuando tú encuentras un cisne negro, porque eso te obliga a volver a explicar el fenómeno de una mejor manera. Si tú sigues encontrando cisnes blancos, puedes seguirlos encontrando eternamente, pero no vas a producir ningún avance en tu teoría, porque tu teoría va a seguir siendo todos los cisnes son blancos. Entonces, ¿cuándo avanza realmente tu teoría, tu conocimiento? Cuando encontraste uno que es negro. Ahí tienes que adaptar tu teoría, reformularla, etc. Por lo tanto, es crítico del verificacionismo y es crítico del positivismo. Esta es una vertiente filosófica del siglo XIX, surge con Augusto Comte. El positivismo básicamente era la idea de que la ciencia había llegado a una etapa de desarrollo después de pasar otros estadios primitivos, ¿ya? En donde ahora sí podíamos conocer científicamente toda la realidad. Popper también es crítico de esta idea, de esta noción de que podemos conocerlo todo científicamente. ¿Ya?
y también del positivismo lógico, que es una vertiente del siglo XX, de comienzo del siglo XX, que básicamente plantea de que todos los problemas en realidad no son más que problemas del lenguaje, ¿ya? Como es el caso del primer Wittgenstein, ¿ya? De la primera etapa del pensamiento de Wittgenstein. O sea, todos los problemas no serían más que problemas lingüísticos y por lo tanto en realidad no hay problemas propiamente filosóficos, ¿ya? Ahora, cuando Popper aplica este marco a su análisis de los problemas sociales, ¿cierto?, y políticos, se da cuenta de que hay dos grandes problemas del método, ¿no? Porque en el fondo lo que veíamos hace un momento es un problema del método, es un problema de cuál es el camino que sigue la ciencia para avanzar y acrecentar de alguna forma su conocimiento o de mejorarlo, ¿no? Y Popper se da cuenta que en el análisis de los problemas sociales hay dos grandes impedimentos en el método. Y esto es porque ciertas tradiciones, ciertas escuelas de pensamiento han instaurado unos métodos que son equivocados. Unos métodos que no nos permiten realmente comprender los fenómenos sociales, ¿ya? Sino que nos dejan solamente con una perspectiva insuficiente. A estos dos aspectos, fundamentalmente, Popper los llama el historicismo, el método historicista, el método colectivista. Son los dos principales errores metodológicos, ¿no es cierto?, que encontramos en el análisis de los fenómenos sociales y políticos. Tanto el historicismo como el colectivismo están presentes en el análisis sociológico del siglo XIX con mucha fuerza. O sea, es el método que tiene la sociología, naciente sociología en el siglo XIX, y la filosofía social, para poder explicarse los fenómenos sociales. Entonces tiene una presencia decisiva en el pensamiento del siglo XIX. Y esto comienza con Comte, ¿ya?, pero prosigue con Spencer, con Marx, etc. Todos tienen este mismo esquema metodológico. ¿En qué consiste? El historicismo es una forma de inductivismo histórico. ¿Se acuerdan que Popper es contrario al inductivismo, ¿no? Porque de ver 1, 2, 3, 4 casos no puedo deducir que luego todos los casos vayan a ser así. El historicismo es lo mismo, pero en el análisis histórico. Es decir, yo veo que un fenómeno histórico sucede de una determinada manera, después otro sucede también de una determinada aproximadamente similar, después otro de una manera, y entonces después digo, todos los fenómenos históricos de crisis producen o se producen a partir de esto y desembocan en esto otro. Ese análisis es historicista, porque supone, ¿cierto?, supone que uno puede, a partir de la experiencia histórica, llegar a un conocimiento teórico de lo que se supone son ciertas leyes del desarrollo histórico. Es decir, si yo veo un fenómeno social determinado, después veo un segundo caso, un tercer caso, el sociólogo del siglo XIX decía, acá hay algo que se repite, hay un evento recurrente, y por lo tanto yo voy a generar una ley teórica siempre, ¿no? Toda ley es teórica, una ley teórica para explicar todos los procesos de desarrollo histórico. Después vamos a dar ejemplos de esto. Entonces es una manera incluso de predecir la historia, porque como yo estoy en conocimiento de las leyes históricas, de acuerdo a esta noción historicista, entonces yo puedo básicamente predecir cómo la historia se va a desarrollar en un determinado pueblo o lugar, ¿cierto?, o país. Por eso Popper lo rechaza, porque es una forma de inductivismo histórico. Por su parte, las tesis que se encuentran a la base del método colectivista
es la comprensión organicista de la sociedad. La sociedad, según esta idea, ¿no es cierto?, sería un cierto organismo vivo que tiene una historia, que tiene necesidades y que se encuentra en un proceso evolutivo de desarrollo más o menos inalterable. Historicismo, ¿no? La tesis organicista es una tesis que incluso viene de más atrás, del siglo XVIII, ¿ya? Condorcet, ¿no?, filósofo francés, ¿ya? Plantearon básicamente, y Cabanis también, plantearon que había que estudiar la sociedad y los fenómenos sociales como si fuese un organismo, ¿no? Esto es lo que se denominan usualmente las tesis organicistas. Es decir, la sociedad, el pueblo, la nación, Chile sería un organismo vivo. Entonces uno tendría que estudiarlo de manera total, holista también se dice, o colectivistamente, ¿ya? Entonces el método colectivista dice: no hay que estudiar a las personas o a los ciudadanos particulares, lo que hay que estudiar es a la sociedad, ¿ya? Eso es lo que funda básicamente la sociología, ¿no? Eso es Comte, ya lo vamos a ver. Justamente, Popper ve en Auguste Comte, ¿cierto?, el padre de la sociología. Comte inventó la palabra, de hecho, inventó la palabra sociología, no existía, él la inventó, ¿ya?, aunque prefería otra, prefería la denominación de física social, porque como Comte instauró, ¿no es cierto?, el positivismo, la idea de que los seres humanos hemos llegado a una etapa de desarrollo científico en donde podemos conocer todas las cosas de manera científica y la sociedad no es más que otro elemento de lo que podemos conocer, entonces podemos conocer la sociedad tal como la física conoce el movimiento de los cuerpos, ¿ya? De la misma manera hay que estudiar la sociedad, dice Comte, ¿no? Entonces, Comte, el padre de la sociología, desarrolló un historicismo y un colectivismo de este tipo, como acabamos de ver. Popper critica la teoría de Comte, ¿no es cierto?, evolucionista de los 3 estadios, ¿ya?, y la ley del progreso. Historicismo pronaturalista, entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa que Comte desarrolló la idea de que la sociedad ha pasado por 3 estadios de desarrollo, ¿no? Un estadio teológico, primitivo, en donde toda la realidad está dominada por dioses, ¿ya? Luego un segundo estadio metafísico, en donde todas las realidades son de carácter abstracto, ¿ya?, la esencia, por ejemplo, y un tercer estadio positivo, que es el estadio actual, dice Comte, en donde vamos a conocer realmente de manera científica toda la sociedad, ¿ya? Y ese es un proceso histórico irrefrenable. Así ha sido y así va a ser, y no hay forma de que eso se modifique, ¿ya? Y además, Comte asocia a esto, entonces, a este proceso, lo que él denomina la ley del progreso, ¿ya? Es decir, todas las sociedades van a pasar por estas etapas y van a llegar a un estadio positivo, ¿no? Eso es un historicismo pronaturalista porque de alguna manera se piensa, Popper plantea que se piensa que se pueden establecer leyes naturales del desarrollo social. Por eso es pronaturalista, porque se asimila a las ciencias naturales. La sociología sería una suerte de ciencia natural y le consistiría la tarea de descubrir cuáles son esas leyes naturales del desenvolvimiento social. Esto evidentemente tiene un carácter muy determinista, ¿no? Pero la sociedad estaría sujeta a estas leyes de desarrollo, ¿no? Y entonces uno pudiera predecir incluso el acontecer histórico futuro. Y también critica naturalmente el Popper, ¿no es cierto?, este análisis organicista de la sociedad, propio del positivismo. Comte pensaba que había que estudiar el conjunto, la sociedad, no los individuos, ¿no? Porque, de acuerdo a la lógica positivista, el conjunto es más que sus partes.
es más que la sumatoria de sus partes. Y las leyes sociales están determinadas y no pueden ser modificadas por el individuo. El individuo puede intentar, mediante su voluntad, hacer otras cosas, evitar la ley del desarrollo, ¿no? Pero no lo va a lograr. La ley del desarrollo siempre va a estar sobre el individuo. Esa es la tesis organicista. Pero también señala Popper, la forma más alta de historicismo, en realidad la representa Marx, Karl Marx. Fíjense que Marx hablaba de una cierta ley natural de las relaciones económicas de la sociedad. Siguiendo la tesis colectivista y el análisis organicista de la sociedad, entonces lo que hizo Marx fue investigar, teniendo esta base, este método, ¿cierto? Fue investigar la sociedad y decir, ok, ¿cuál es la ley que está operando detrás de la sociedad? Porque tiene que haber alguna ley de acuerdo a lo que ha planteado el positivismo, la sociología, ¿no? Y entonces Marx descubre, ¿cierto?, que la ley que está detrás de los procesos sociales es esta ley natural. Y Marx usa esa expresión en El Capital, ley natural, es decir, una ley equivalente a las leyes de las ciencias naturales, básicamente, ¿no? Una ley natural de las relaciones económicas de la sociedad, la lucha de clases. Y por lo tanto, al encontrar esta ley de desarrollo de la sociedad, la lucha de clases, Marx, de manera historicista, naturalmente dice, esto es lo que va a acontecer entonces. Por eso dice, es consecuente e inexorable destino, la profecía histórica que se autoatribuye un valor científico. Esto está hoy en día ya incluso desacreditado por marxistas críticos, digamos, ¿no? Pero este es el marxismo más clásico, el que el propio Marx expresa en El Capital, que no es lo mismo que plantean hoy en día, digamos, otras vertientes, ¿no? Pero en ese momento pretendía valor científico. Y la consecuencia iba a ser la dictadura del proletariado. Porque ya que la sociedad se mueve de esta manera, por una ley natural del desarrollo social, es inevitable. Y por eso Marx decía, claro, pueden haber personas que intenten detener este proceso, pero no lo van a lograr. Ahora entonces uno dice, ¿y por qué entonces el activismo político? Popper lo plantea. Porque Marx deja la puerta abierta para que esto pueda acelerarse. Incluso Marx utiliza una frase que es muy notable en El Capital. Dice, apurar los dolores de parto de la sociedad. Porque como la sociedad va a parir tarde o temprano la dictadura del proletariado, más vale que apuremos los dolores de parto para que no sea tan doloroso el proceso, ¿no? Esa es la tesis, entonces, historicista, ¿no? Y en Chile esto tiene cierta reverberancia, la influencia positivista. La influencia positivista y esta lógica de que se puede estudiar la sociedad de manera colectiva, ¿no es cierto?, y orgánica, tiene sus representantes en Chile. En Chile, la influencia del positivismo de Comte, sumado al evolucionismo de Spencer. Spencer es un sociólogo, otro de los padres de la sociología. Estamos hablando de todos los padres de la sociología hoy, ¿no? De Comte, de Marx, de Spencer, ¿ya? Que desarrolló su teoría de la evolución social, también en una línea similar a la de Comte, ¿ya? Muchos también piensan o lo denominan como un pensador positivista. De hecho, como dato, se lo menciono, el evolucionismo como teoría científica, filosófica, primero fue aplicado en las ciencias sociales y después pasó a la ciencia natural con Darwin. No fue Darwin el que inventó el evolucionismo, ¿no? Ahí hay una muy interesante, digamos, simbiosis, por decirlo así, entre el análisis evolucionista social y el de las ciencias naturales propiamente tal, o biológico, ¿ya? Bueno, con la influencia de Spencer y la influencia de Comte, en Chile se desarrolló también una vertiente positivista, y hay un autor en especial, Valentín Letelier, que fue fundador del Partido Radical,
¿ya? 1888, si no me recuerdo mal, y además fue rector de la Universidad de Chile desde 1906 a 1913, también utilizaron el método historicista y colectivista a la hora de abordar los fenómenos sociales, como por ejemplo en su obra La evolución de la historia, que se publicó en Santiago en el año 1900. Es decir, en Chile el positivismo tuvo gran influencia, ¿ya? Y esa influencia produjo una interpretación, un método de abordar los fenómenos sociales que va en la línea del historicismo y el colectivismo, ¿no? Si ustedes leen a Valentín Letelier, se van a encontrar que él también plantea la idea de que la sociedad es un organismo, ¿ya? Que tiene necesidades, que tiene una historia, y que hay que, a través de la política, mitigar cualquier dificultad social que surja para evitar entonces que hayan dolores de parto, digamos, o complicaciones. Esto también explica de alguna forma que este análisis colectivista y organicista no es exclusivo de el marxismo, ¿no es cierto?, o de vetas que uno pudiera asociar al socialismo clásico, a esa matriz, digamos, de pensamiento. No. Valentín Letelier era un pensador moderado, era del Partido Radical, ¿ya? No era un marxista, ni mucho menos, ¿ya? Era una persona, un socialdemócrata, digamos, una persona bastante moderada. Y pasa lo mismo con ciertos sectores conservadores. De hecho, el propio Comte, él se entendía a sí mismo como un conservador. Él era un conservador, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se da esta relación? ¿Por qué se produce? Bueno, ciertos conservadores, dado su irrefrenable afán de conducir, de pastorear y de organizar la sociedad, ¿no?, caen muy fácilmente en el colectivismo de tipo comunitarista u organicista. Por eso vemos que ciertos grupos, ¿no es cierto?, de social cristianos o nacionalistas o nacionales, como a veces se los denomina, también realizan análisis colectivistas de las crisis sociales y en particular pensemos en nuestra crisis actual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la noción conservadora, ¿no es cierto?, de las crisis sociales, este sería un proceso organicista, de descomposición o de desajuste de la sociedad y de las entidades colectivas. Este sería un problema de la comunidad, de la nación, del pueblo, etc., ¿no? Entonces habría un desajuste entre, por ejemplo, el pueblo y otra colectividad como los políticos, por ejemplo. Entonces el problema sería ¿cómo se resuelve el problema? Mediante una vuelta a organizar las relaciones de la comunidad. Esa es la explicación de ciertos sectores conservadores, ¿no?, especialmente socialcristianos y nacionales, digamos, ¿no? Entonces también allí hay una visión colectivista u organicista de la sociedad. ¿Cuál es la propuesta de Popper? Y con esto ya vamos terminando. ¿Qué plantea Popper en el fondo? Dice, bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva el colectivismo metodológico, ¿no es cierto?, y el historicismo? Dice, bueno, Popper plantea básicamente que esa interpretación, estos métodos interpretativos, ¿no es cierto?, son incompatibles con el liberalismo político, ¿ya?, y con la defensa que éste hace, ¿no es cierto?, de la libertad y de la responsabilidad individual, ¿no? Y por ello, incluso es incompatible con la ética como la entendemos hasta el día de hoy. Si la sociedad es responsable de la crisis,
si ella es un organismo enfermo o si estamos en un proceso que indefectiblemente iba a suceder, tarde o temprano, historicismo, entonces nadie es verdaderamente responsable de sus propias acciones, sino que la responsable es la sociedad. ¿No? A esta visión colectivista en la sociedad abierta y sus enemigos, Popper la asocia con lo que él denomina la sociedad cerrada, la sociedad tribal. ¿No? La sociedad abierta es una sociedad que entiende la libertad y la responsabilidad individual, que afirma esa responsabilidad individual, que dice cada uno vale por sí mismo. ¿Ah? Y al mismo tiempo de que es libre y tiene libertades, es responsable. Si el análisis metodológico busca analizar la sociedad colectivamente, ¿cierto?, el colectivo, y se olvida de los individuos, ¿no?, entonces resurge lo que Popper llamaba el tribalismo, ¿no? En la tribu no hay una identidad personal. En la tribu todos formamos parte de un grupo, de una masa, ¿no es cierto?, sin individualidad, ¿no? Y la sociedad abierta, cuando de alguna forma, debido a una serie de razones, aparece, Popper dice en Grecia, por ahí parece que apareció, ¿ya? Con la democracia en Atenas, ¿no es cierto?, con el reconocimiento de ciertos derechos, la ciudadanía, naturalmente de manera muy precaria todavía, pero aparece ya el germen de esto, que es, en el fondo, nuestra visión de democracia, de ética, en donde si no hay responsabilidad individual, ¿qué ética puede haber, digamos, ¿no? Si uno no es responsable de sí mismo ni de sus actos, y el responsable es la sociedad o un tercero, ¿qué ética? Se nos cae nuestra ética, ¿no? Se cae la visión que tenemos, ¿no es cierto?, de la ética, ¿ya? Y esa es básicamente entonces la propuesta de Popper. Hoy estamos en una situación nosotros, ¿no es cierto?, de una crisis profunda en donde escuchamos permanentemente tesis colectivistas, historicistas, ¿no es cierto? Esto es algo que tenía que pasar. Otras personas dicen, no, es que la sociedad está enferma, tenemos que recomponer o reorganizar la sociedad. Entonces hay que tener mucha precaución frente a esos análisis porque en realidad son engañosos, ¿no? Parecen, en apariencia tienen mucho sentido, pero si uno lo analiza críticamente desde una perspectiva, ¿no es cierto?, racionalista, racionalismo crítico, de hecho llama Popper a su propia perspectiva, se da cuenta de que se deshace, que no tiene consistencia. ¿Ya? Bueno, y con eso creo que ya terminamos, si no me equivoco. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Pasamos a la ronda de preguntas. Aquí. Hola, gracias por la disertación. Mi pregunta tiene que, como propósito, verificar si entendí bien. ¿Ya? ¿Popper desconoce la utilidad de un análisis colectivista? ¿Eso es lo que hace? O sea, dice, lo descarta 100%, porque me parece que en algunas expresiones del ser humano, la forma en que se comporta cuando está en grupo es muy distinta a sus decisiones individuales. Claro. Sin duda se influye por lo que está pasando. De hecho, hoy día tú puedes ver que si tú tienes una voz disidente a lo que hoy día es el nuevo establishment de la visión de lo que está pasando, tú estás siendo forzado a pensar como la mayoría. Entonces, me parece que, no sé si entendí bien, ¿él descarta la utilidad de hacer ese análisis del colectivo? ¿O le ve una utilidad y la crítica va más por la interpretación? A ver, ahí hay yo creo dos puntos. Uno es que la crítica de Popper es al método de aproximación
intelectual. Y por lo tanto es una crítica, vamos a decirlo así, respecto de los procedimientos científicos para desarrollar una disciplina, por ejemplo la sociología, ¿no? No es una crítica a que uno no pueda mencionar o decir, por ejemplo, la sociedad, no, sino que es a la forma de aproximación al análisis de los fenómenos sociales, ¿ya? Porque naturalmente que hay entidades colectivas que podemos entender que hay un país que se llama Chile, que hay un Estado, que hay una sociedad que lo compone, etcétera. El tema es que cuando se realiza el estudio de los fenómenos en los que está involucrada, ¿no es cierto?, esta sociedad, digamos, debe ser a través de un procedimiento del cual no alcancé, digamos, a mencionar, pero la propuesta es básicamente el opuesto del colectivismo metodológico, que es el individualismo metodológico. Es decir, hay que ver caso a caso, los individuos descomponer el fenómeno a lo más simple. Y esto Popper dice lo siguiente: es bien extraño que Comte, ¿no es cierto?, planteando que la sociología debía ser como la ciencia natural, sin embargo, en su proceso de observación, no descompusiese los fenómenos a sus elementos más simples. Porque cuando un físico, un químico, estudia un determinado fenómeno, lo descompone a sus elementos más simples. Y así lo estudia. ¿Por qué en sociología, según Comte, tendría que ser de otra forma? ¿Con qué capacidad teórica podemos saber lo que la sociedad está padeciendo o quiere o desea? No tenemos manera racional de saberlo. Entonces es un error metodológico intentar hacerlo, ¿no? Ese es el punto. Hola, profe. Álvaro por acá. Hola, hola. Mi pregunta tiene relación más bien, ¿cuál es el rol de los sociólogos, digamos, con una visión más comtiana respecto a su visión sobre la tecnología y los grandes cambios del siglo XX? Porque evidentemente no nacieron a nivel, la gran mayoría de los grandes inventores fueron individuos, entonces ellos cambiaron, digamos, la forma de que estamos del futuro, por decirlo de alguna manera, y en el fondo casi refutaría el análisis colectivo de la sociedad, a mi juicio. Claro, es decir, si uno hiciese un análisis sociológico, histórico, digamos, de cómo la sociedad llegó hasta acá, en el fondo, y eso es un poco lo que va a hacer después también Hayek, es mostrar de que ha sido a través de procesos, ¿no es cierto?, de desarrollo individual, ¿no?, de los grandes, como tú mencionabas, ¿no es cierto?, creadores de una nueva tecnología, ¿ya? Y la sociedad de alguna manera entonces va acrecentándose o cambiando en base a las acciones individuales que se van produciendo, ¿no? Es cierto que la sociedad también tiene formas de actuar colectivo, ¿no? Por ejemplo, la ley. La ley no vale para cada uno una cosa distinta, sino que vale para todos, ¿ya? Y esas son maneras entonces coactivas de mantener a la sociedad, digamos, en una determinada circunstancia que sea benéfica, ojalá para todos. En eso consiste la democracia. Pero los procedimientos mediante los cuales las sociedades van desarrollándose normalmente son fruto de la acción individual, ¿no? Entonces ahí está esa doble perspectiva. Hay quienes creen que la acción más importante es la acción colectiva. Hay otros quienes creen que la acción más importante es la acción individual. Entonces ahí hay una diferencia, diríamos ya más bien de carácter político, que yo diría es bastante insalvable, digamos, ¿no? No es que uno ahí ya pueda decir este está equivocado, este no, sino que es una distinta apreciación de los fenómenos sociales. Lo que sí está claro
es que cuando intentamos estudiar los fenómenos mismos, no podemos atribuirle a entidades colectivas cualidades orgánicas, por ejemplo, ¿no? Esa es la crítica fundamentalmente de Popper, ¿no? Hola, bueno, felicitarte Hola. por tu presentación. Muchas gracias. Pero tengo una duda, porque me parece que como que Popper como que extremiza un poco el debate. O sea, ¿Ya? yo pienso que, por ejemplo, la historia, si bien no estás condenado a que se repita, Ujú. sí te da herramientas para entender lo que está pasando y proyectar el futuro. O sea, tú no podrías entender bien lo que pasa ahora si no entiendes bien lo que pasó, ¿cierto? Por ejemplo, con Pinochet y los Chicago Boys, que eso es lo que se está debatiendo ahora. Se está debatiendo el modelo económico que se instauró por esos años. Y lo otro, por ejemplo, entonces, ¿qué pensaría Popper del movimiento feminista? Ya. Popper no está diciendo que uno no pueda hacer el trabajo de interpretación histórica. Ese trabajo lo puedes hacer de manera legítima, pero esa no es una ciencia, ¿ya? Es decir, querer elevar a la historia, por ejemplo, al nivel de ciencia natural, en donde la historia pueda determinar las leyes históricas naturales del desarrollo, eso no se puede hacer, ¿ya? Pero eso no significa que tú no tengas que estudiar la historia, que puedas hacer interpretaciones históricas, ¿no es cierto? Que saques incluso lecciones de la historia. Eso lo ha hecho la humanidad desde siempre, ¿no es cierto? A través de las fábulas, ¿no es cierto? Las costumbres, etcétera. De hecho, la sociedad, las personas, tienen métodos, formas de pedagogía que ha seguido esa línea. Y eso, Popper no tiene ningún problema con eso, ¿no? El problema es intentar hacer de esto una ciencia. A eso dice Popper, no, ahí no se puede, ¿no? Porque en el fondo sería el problema del inductivismo histórico. Por mucho que yo pudiese determinar que 3 fenómenos históricos son iguales, lo cual es imposible, básicamente, ¿ya? Pero incluso así, si yo dijese que el cuarto tiene que ser de esta otra forma, eso no tiene por qué serlo. Y además Popper tiene una frase muy notable. Dice lo siguiente: si el conocimiento de alguna forma aumenta, ¿ya?, es imposible que sepamos hoy lo que vamos a saber solo mañana. No tengo cómo hacerlo. Si no, quiere decir que no aumenta el conocimiento. ¿Se fija? Entonces, una de dos. O el conocimiento aumenta y yo no puedo saber lo que voy a saber mañana, o lo contrario, y en ese caso, ¿no es cierto?, naturalmente se produce de que la ciencia no avanza y es una paradoja, ¿no? Ese es el punto. Y respecto del feminismo, disculpa, Popper era bastante cercano al liberalismo político del siglo XIX y en ese sentido un defensor de la igualdad entre géneros, digamos, ¿no? Piensa en John Stuart Mill. John Stuart Mill es probablemente el filósofo liberal más importante del siglo XIX, ¿ya? Y él es uno de los precursores del feminismo en términos, digamos, del pensamiento del siglo XIX y XX, digamos, ¿no? Es uno de los que inicia el feminismo como un movimiento de equidad, de igualdad de género. Así que yo diría que Popper en eso estaría plenamente de acuerdo, ¿no? Distintos son algunas vertientes, sabemos específicamente que hay algunas vertientes del feminismo que son, por ejemplo, colectivistas. En ese sentido te entiendo. John Stuart Mill era un feminista individualista. Es decir, la mujer ha sido sujeta a doble opresión. La opresión porque las libertades han sido reducidas y porque socialmente se la ha oprimido. Entonces, debe tener exactamente los mismos derechos que todos los demás. Gracias. Hola, mi pregunta va lo que tú citaste de la conducta tribal, ¿Ya? que tengo entendido que Hayek también habla de eso. ¿Cómo se aplicaría esa visión, según Popper,
al tema mapuche, ¿cómo se puede aplicar esa tesis de Popper a lo que está pasando hoy día con los pueblos originarios en Chile? Digamos, yo diría que en general, no solo por el tema de los pueblos originarios o de las diferencias, qué sé yo, étnicas, ¿no? Todo análisis que intente reducir a los individuos a una determinada identidad colectiva, Popper sería crítico. Cuando esa entidad colectiva suprime la individualidad. Si no la suprime, por ejemplo, cada uno de nosotros es chileno, ¿no es cierto? Cada uno, digamos, hay algún extranjero que, bueno, será de su propio, pero tiene su colectivo. O sea, nosotros somos cada uno una determinada, pertenecemos a una colectiva, o pertenecemos a un club de fútbol, o pertenecemos a una familia incluso, es decir, pertenecemos a instancias colectivas. El problema no es ese. El problema es que se suprima la individualidad bajo el colectivo. Si eso sucede, hay un problema, diría Popper, porque ahí se destruye la idea de la responsabilidad individual, de la importancia y la dignidad del individuo, las relaciones sociales y políticas como las hemos entendido hasta el día de hoy. Quizás lo que estás comentando tú es cuando se vuelve como sectario. Sí. Un movimiento Claro. es riesgoso, por ahí va. Claro, en el fondo cuando un colectivismo se pone o se vuelve sectario, digamos, y comienza a suprimir las individualidades de sus miembros, claro, se produce la destrucción democrática en el fondo. Y al final, y eso es lo que Popper estaba viendo, recuerden en la época que escribe esto, en 1945, La Sociedad Abierta y sus enemigos, el totalitarismo. O sea, el totalitarismo suprime a la individualidad. El fascismo suprime a la individualidad, ¿no? Recuerden lo que decía Mussolini, el Estado todo, el individuo nada. El Estado tiene que dirigir todo, ¿no? La colectividad tiene que suprimir a los individuos, ¿no? Y hay que exigir de ellos todo tipo de sacrificios, ¿no es cierto?, para que el pueblo finalmente llegue a tal parte. Eso era el discurso fascista, ¿no? Última pregunta. Él no ha hablado. Hola, llegué Hola, hola. tarde pero alcancé. Hay un caos afuera. Sí, no hay problema. Según lo que entiendo, Popper establece de fragmentar la metodología Sí, para hacerla responsable a cada individuo frente a sus acciones. sí. ¿Cómo podríamos analizar lo que está ocurriendo hoy en Chile, considerando que somos todos individuos y tenemos nuestras propias responsabilidades, y cuando surgen estas ideas colectivas de manera, se podría decir, espontáneas? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se podría aplicar el análisis de Popper hoy, con nosotros? Claro. Bueno, yo creo que lo primero es, como dije hace un momento atrás, tener mucha cautela respecto de los análisis que vemos, ¿no es cierto?, como en general, digamos, de parte de políticos o incluso personas que vienen de la academia, digamos, ¿no?, que caen muy fácilmente. Y me refiero a políticos de todos los sectores, y académicos de todos los sectores, aquí no es una cuestión política específicamente, caen muy fácilmente en el colectivismo, en el historicismo, ¿no? Por ejemplo, afirmaciones como esta: esto iba a pasar tarde o temprano. Esa es una reflexión completamente historicista, ¿no? Porque se supone de que inevitablemente esto tenía que suceder. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de esa lectura? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso no suprime la idea de la responsabilidad individual? Incluso de la libertad individual, ¿no? Podríamos no haber llegado a esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sirve mucho para deshacerse de estos mitos que pululan, ¿no?, hoy en día, digamos, incluso, qué sé yo, en los matinales, ¿no es cierto? En todas partes uno ve estos análisis muy simplistas, ¿no? Es que la sociedad, esto, es que esto, lo otro, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer un análisis un poco más pausado, de intentar reducir estos fenómenos a sus partes más pequeñas para poder comprender mejor el conjunto. Si intentamos comprender todo el conjunto, nos perdemos.
Si vamos comprendiendo fenómeno a fenómeno, se hace más claro nuestra comprensión del asunto. La sociología o Sí, claro, no. Bueno, porque el ser humano inevitablemente es un ser, como decía Nietzsche, ¿no? Gregario, ¿no? O sea, vivimos en comunidades, en grupos, nos identificamos a partir de relaciones con otros, ¿ya? Por lo tanto, es inevitable que nos sintamos parte, ¿no? Piensa tú, por ejemplo, el tema de las barras, ¿no? Es muy impresionante cómo las barras de fútbol han sido como una especie de actor social, ¿no? Es claramente una cuestión identitaria, ¿no? O sea, es la identificación con un colectivo, ¿ya? Y eso siempre ha pasado, siempre va a pasar. Ahora Popper dice, bueno, ojo, eso hasta cierto punto está bien, es normal, pero cuando ya destruye la individualidad se transforma en tribalismo. Ese es el punto, ¿no? Terminando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Queremos agradecerte. Gracias. Que hayas venido hoy día. Gracias a Fuerte ustedes, aplauso. gracias por la invitación.